Buenas tardes y bienvenidos a Ex Libris, Semana Internacional de las Letras, que se celebra en Murcia. Yo soy Juan Laborda y vamos a conversar con el escritor Edgar Borges. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Juan, un placer. En torno a su libro Ser gato, publicado por la editorial Altamarea. Y yo, siendo muy breve, me gustaría empezar por una escasísima, pero también creo que interesante definición del libro de Edgar. El libro de Edgar es un artefacto inclasificable. Es una suma de aforismos que se centran en una visión gatuna, pero que van más allá. Es algo así como romper los moldes de esa siempre innecesaria catalogación genérica que se hace de los libros. Hay frases muy, muy literarias, de una mínima expresión, pero con mucho calado, que además tienen un largo recorrido, son extensas, dan mucho de sí, y junto a todo ello encontramos además 7 ilustraciones, como 7 vidas tiene un gato. De todo esto y de muchas otras cosas hablaremos con Edgar a continuación. Y para abrir la charla me gustaría preguntarte por la génesis de esta obra. ¿De dónde viene ser gato? ¿Qué significa exactamente ser gato en estos tiempos que diría Todorov, ¿no? De lo líquido, ¿no? Vivimos en los tiempos de lo rápido, de lo que se nos escurre entre las manos, aquello que diríamos que es la experiencia que en cada curva de la vida perdemos, ¿no? Y es todo efímero. En este tiempo tan particular, ¿qué significa ser gato? ¿De dónde viene? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Juan. Sabes que es un placer para todos los escritores y escritoras siempre que tú nos presentes y conversar contigo de literatura es algo de verdad que es un gran placer. Muchas gracias. Y también gracias a la organización de Ex Libris en la Semana Internacional de las Letras de Murcia por haberme invitado para participar. Es todo un honor. Respondiendo a tu pregunta, justamente yo creo que en estos tiempos líquidos, en estos tiempos de grandes velocidades y de un mundo que está prácticamente moviéndose todos los cimientos de aquello que creímos, yo creo que es importante cambiar de mirada, o sea, hacer un intento por ser otro, hacer un intento por tener otra perspectiva de la vida, ¿no? Y en este intento que a mí se me ocurrió el tema de ser gato, ¿no? Admiro mucho los gatos y me parecía que era interesante intentar meterme en la piel de un hombre, de un personaje que quisiera ser gato, ¿no? Para justamente tener esa otra perspectiva en un tiempo de tantas confusiones, ¿no? Creo que el gato, por esa característica de reposo, de contemplación, de esa mirada que está como extraviada entre la realidad y un mundo que desconocemos, el gato es quizás el animal ideal para intentar ese salto que en este caso en el libro yo pretendí. De hecho, el libro juega con la realidad, con la ficción y con la mirada. Es muy interesante esto que apuntabas de que te has colocado en la mirada gatuna, también desde una perspectiva humana, hay una combinación, ¿no?, de elementos, y creo que una de sus virtudes es que de él emana constantemente una reflexión sobre la diferencia entre la realidad y la ficción, o incluso sobre cómo construimos, ¿no?, nuestra ficción, cómo construimos el relato. Me gustaría que nos contaras cuál es esa mirada, ¿no? ¿Desde dónde está hecho este libro? Sí, esa mirada, yo tengo una gata, una gata que yo observo mucho, me quedo contemplando justamente ese extravío que ella tiene, ¿no? A veces me pregunto qué está observando, ¿no? Yo me pregunto a veces que los gatos pudieran descubrir un misterio que los seres humanos ignoramos. Es como que ellos están observando una realidad a la cual nosotros no tenemos acceso por muchas razones, quizás por la cultura, quizás por las costumbres, quizás por la mirada saturada, por la razón muchas veces con todo lo que tenemos aprendido nos impide ir más allá en la mirada. Entonces el gato yo creo que sí tiene esa posibilidad. Ese es el punto en el cual nace este libro, ¿no? La observación de mi gata en realidad me lo inspira en momentos del confinamiento. El confinamiento como tal me hace a mí pensar en la posibilidad de este libro integrándolo con las ilustraciones de Frida Aguilar, que ella crea como una narración en paralelo. Están bailando en el libro los textos y las ilustraciones. En sí mismo no podrían formar parte de dos libros por separado, ¿no? Porque es interesante puntualizar esto. Frida hizo una creación aparte para que de alguna manera el lector también tenga la posibilidad de tener esas dos lecturas, la textual y la gráfica en este caso. De hecho, es una cuestión que tú y yo hemos hablado alguna vez y que me gustaría traer ahora aquí, que es el papel de las ilustraciones en relación precisamente
a también la propia narración del texto o al propio texto. Yo te conté una vez que leyendo tu libro, que me parece que está lleno de hallazgos, como soy un gran amante del cine, yo disfruté mucho del libro porque tiene muchos elementos cinematográficos. En concreto, esa yuxtaposición entre imagen y texto recuerda mucho a un efecto de cine que es el efecto Kuleshov, que es eso que consiste en el que el orden de los planos puede dar un resultado completamente diferente. Entonces, este libro se puede leer con los textos, se puede leer con las imágenes o se puede leer combinando textos e imágenes y el resultado es distinto. ¿Cómo concibes o cómo habéis concebido esa integración de las ilustraciones en el texto? Sí, muy interesante lo que dice Juan, porque yo creo que nace de esa admiración que en mi caso también tengo por la imagen, por el cine, por el teatro, por la pintura, por las ilustraciones, y en el caso de Frida, bueno, evidentemente es una ilustradora excepcional, ¿no? En mi caso, para yo crear, para yo escribir, siempre pienso en imágenes. Yo creo que este libro, te lo comentaba en una oportunidad, me llega a mí como fogonazos. Fogonazos es un término que me gusta emplear a la hora de yo, de algún modo, definir ser gato, porque cada frase de esa, pero también cada imagen fue un fogonazo que me llegó a la memoria como un rompimiento, ese rompimiento que de pronto te llega a la memoria o a la imaginación para crear una ruptura entre tu noción de literatura o de realidad con lo que tú pretendes crear, ¿no? Entonces, cada frase es una imagen. Muy bien, como tú lo dices, cada una de esas frases podría ser tal cual un pequeño texto cinematográfico, ¿no? Un cortometraje, porque sí está pensado en imagen, porque me interesa muchísimo lo que es la imagen como tal, no solamente cinematográfica, sino la imagen que el ser humano en este caso carga en su memoria, ¿no? Que nosotros somos la principal cámara subjetiva que está ante nuestra realidad, ¿no? Y ser gatos es eso. Yo creo que de algún modo eso que tú describes, que se puede integrar esas distintas lecturas y todas en torno a la imagen, nace porque estamos hablando aquí de dos personas que le encanta lo que es la imagen, tanto Frida Aguilar como mi persona, ¿no? ¿Y qué opinas, mientras estabas comentándonos que escribes cinematográficamente, ¿no? Porque escribes con imágenes en la cabeza, cosa que comparto plenamente, ¿qué opinas de ese debate que se suscitó hace tiempo entre aquellos que decían o que decimos que la escritura tiene mucho de elemento audiovisual y aquellos que dicen que no, que es una abstracción, ¿no? Que está aparte del cine, que estaba antes y que es otra forma de narrar? Es verdad que tienen lenguajes distintos, pero hay vasos comunicantes evidentes. Tu libro es un ejemplo de ello. ¿Qué opinas de ese debate? Yo creo que eso es un debate que en este momento histórico, sobre todo en el siglo XXI, quizás ya no tiene cabida, ¿no? Porque yo creo que hoy en día todas las artes se comunican, no solamente las artes, la vida en general se comunica. Pensar en un escritor que solamente se nutra, se alimente de literatura, yo creo que es inviable, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día los escritores no tenemos ningún prejuicio en decir que leemos cómic, leemos novela gráfica, vemos cine, nos alimentamos de la calle, de cualquier expresión musical, incluso de todo nos alimentamos. Pero lo mismo pasa con un pintor, lo mismo pasa con un actor. O sea, yo creo que el artista es un ser integral que es un momento histórico propicio para de algún modo alimentarse de todo lo que nos rodea, porque de por sí que no es un mundo para nada uniforme, sino que es un mundo que tiene demasiadas direcciones y sería perderse esas tantas perspectivas que nos rodean el hecho que tú te centres en una sola disciplina, ¿no? Cuando tú escribes, estás escribiendo con todas las fuerzas que te componen a ti y esas fuerzas son ilimitadas, no son solamente pertenecientes a la razón, a lo que nosotros creemos que estamos expresando, sino también aquello que está en el inconsciente, evidentemente, y que ha pasado por nuestro lado y se queda como una especie de cocina, de fogón, donde se está de algún modo moviendo todo aquello que tú has vivido consciente o inconscientemente. Desde luego es una cuestión también relacionada, ¿no?, con aquello de que ya se ha desvirtuado la vieja idea, ¿no?, de la alta cultura y la baja cultura, que ahora solo existe una especie de magma, ¿no?, que está en permanente movimiento y que tiene mucho que ver, tú lo has apuntado antes, con la mirada y con la sugerencia. De hecho, yo cuando has explicado que este libro nace durante la pandemia y de tu visión desde la perspectiva del dato, creo que está pleno de sugerencia y de ensoñación. Desde mi punto de vista, hay tres patas en este libro que son el pasado, la ensoñación y lo que somos capaces de construir como memoria. ¿Qué opinas de estas tres patas?
Sí, es correcto. El pasado, en este caso, en el libro, un prisionero, o sea, está escrito desde la óptica de un prisionero que sueña con su libertad y para eso pretende convertirse en gato, ¿no? Entonces, claro que ahí está el proceso de la ensoñación entre lo que este hombre está relacionando con todo el pasado, que él ha sido un empleado de la administración pública, ha sido un funcionario. Entonces, esa esclavitud no necesariamente, esa prisión no necesariamente es una cárcel tal cual, sino que puede ser una cárcel mental, una cárcel espiritual, como la queramos denominar, pero sí le está contando mucho de su pasado, está describiendo todo aquel arquetipo que a él de algún modo lo tenía como un prisionero, y la ensoñación es el tránsito hacia la pretensión de ser gato, ¿no? Esa pretensión de ser gato, en el libro como tal, el lector tendrá que descubrirse la concreta o no. Ahí es donde caemos en el tema del futuro, pero sí tiene que ver con esas tres direcciones que tú enfocas, claro que sí. Hay también dentro de la obra, como tú decías, prisiones, ¿no? Aquella idea de que somos del tamaño de nuestras propias jaulas, ¿no? El hombre es del tamaño Ujú. de sus propias jaulas. Y tú juegas con dos elementos, me parece a mí, que son, por un lado, las cadenas que tenemos, las cadenas que nos limitan, las físicas, las espirituales, las mentales, pero también juegas mucho con otro concepto que a mí me gusta mucho y que está presente en el libro, que son las cadenas que amamos, ¿no? Aquellas limitaciones autoimpuestas, ¿no? Aquellos marcos que nos empeñamos en sostener con nuestras miserias. Yo creo que esto también está muy presente en tu libro. Sí, es correcto, ¿no? Porque yo creo yo que tú terminas, y me lo han comentado lectores, tú terminas de leer el libro y te preguntas si se está hablando de una prisión externa o de una prisión interna, ¿no? ¿Quién era el carcelero? Esta es una pregunta importante. ¿Quién era el carcelero? ¿El sistema, aquello que nos rodeaba, o éramos nosotros mismos el carcelero de nuestra historia, ¿no? Eso queda de forma ambigua en el libro para que el lector pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Porque sí es cierto que a lo largo de la historia este personaje arrastra muchas cadenas que tienen que ver con su propia experiencia o con la propia forma como él ha asumido su participación a partir de las circunstancias. Entonces, él es una persona como cualquier otra, pero en este caso tomó una serie de decisiones en la vida que le hacen sentirse como un prisionero. ¿Hasta qué punto eso que tú dices, la jaula que él construyó, él mismo es su diseñador, ¿no? Ujú. Del mismo modo, hay diferentes espacios. Tenemos la calle, ¿no? Este gato que sale a la calle, que se desplaza, que piensa en desplazarse, que observa la calle. Y también están los espacios íntimos. Hay mucho del trabajo de espacios interiores y exteriores la llamo novela porque es una novela, pero es más bien un libelo difícilmente clasificable, lo cual desde mi punto de vista es una virtud enorme, ¿eh? Y más en los tiempos que corren. Pero me gustaría que nos hablaras también de los espacios que has utilizado para esta novela. Sí, los espacios son muy importantes en Ser Gato, tanto que hay un guardián de los espacios. Hay un personaje que se llama el guardián de los espacios que a cada rato le recuerda a este hombre que él no es un gato. Aparece como en su memoria, como una voz que le dice de manera contundente, no eres un gato, eres un ser humano. Entonces, este guardián de los espacios está cuidando algo muy valioso en este libro y muy valioso en la vida sobre todo actual, que son los espacios. Todos aquellos espacios que nos definen a nosotros para nuestra propia libertad, ¿no? El espacio individual en nuestro hogar, el espacio colectivo en la calle, pero también el espacio mental, ¿no? Entonces, este libro, en realidad, que si tuviese un personaje apartando el gato y apartando a este prisionero y al guardián de los espacios, sería el espacio. El espacio es un propio personaje, es el decorado que en esta historia tiene toda la fuerza posible, porque el espacio es lo que está en juego. La defensa del espacio como lugar de convivencia, como lugar para poder expresar tus ideas, para dar saltos. Tú una persona que sueña con saltar, él admira a los gatos la capacidad de saltar, y el salto de un espacio al otro para lograr la libertad es algo muy importante en esta historia. Por eso me resultaba especialmente interesante el hecho de que hablaras de que se había creado durante, o lo habías creado durante la pandemia. En la pandemia nos han ocurrido muchas cosas, ¿no? Pero algunas de las que más nos han tocado es que el espacio, primero se ha visto reducido, pero también se ha visto invadido, ¿no? De repente las casas han sido oficinas, juntas de reunión de profesores, salas de reunión de empresas, porque se han colado los Google Meets, los Zoom y los Teams y compañías se han colado en nuestras casas. Y yo he percibido también en tu obra
que hay una cierta rebelión o rebeldía, mejor dicho, contra esas fórmulas y contra esos espacios. Hay un aire combativo. De hecho, incluso la figura del gato tiene esta cuestión de una cierta displicencia, ¿no? Aquello que se dice siempre de que los perros son más cercanos, más, bueno, pues son más cariñosos y el gato es más independiente, más autónomo, más displicente. ¿Tú has notado este carácter combativo? ¿Ha surgido de la pandemia y está presente también aquí en tu obra? Sí, en realidad Ser gato está escrito desde un profundo encierro. Ese encierro que vivimos todos nosotros en el confinamiento, pero un encierro que también se fue en cuanto a la interpretación. Me sirvió ese momento para reflexionar sobre algo que ya yo llevo tiempo pensando, hasta qué punto lo virtual se está convirtiendo en una especie de encierro, de autosecuestro, ¿no? De autosecuestro humano, porque hasta qué punto eso es una pequeña prisión con todas las ventajas que pueda tener, pero es una pequeña prisión en la cual nosotros estamos transitando, ¿no? O sea, me hice ese planteamiento y el libro en realidad está escrito desde la profunda sensación que me hizo sentir un encierro. Y ese encierro también puede ser el encierro virtual en el momento, en muchas horas de cada día cuando no estabas en contacto con el mundo exterior, con la comunicación directa con las personas, hasta qué punto nosotros podríamos sostener una vida de encierro virtual. Todas esas preguntas me las formulé en ese momento y sí, eso que tú dices es correcto, está esa sensación de encierro, porque ese fue el choque también que yo busqué, o sea, la percepción que el libro mostrara un encierro. Hasta qué punto el lector pueda sentirse parte de ese encierro leyendo el libro. Y la defensa es muy importante porque evidentemente que los espacios, nosotros dependemos de los espacios, somos nómadas. O sea, evidentemente que el ser humano, y eso lo vivimos en el confinamiento, si algo es positivo de esta situación de pandemia, si es que se pueden extraer cosas positivas, yo creo que es que el ser humano se ha negado a quedarse encerrado, ¿no? Con todo lo que representa tener que obedecer evidentemente las medidas sanitarias que evidentemente son importantes. No me refiero a eso, pero me refiero a que como experiencia, sí, el ser humano es un ser que todavía necesita la libertad, todavía no aceptamos del todo ser prisioneros y eso es algo, es una lectura muy importante. Hay en esa misma línea otra reflexión que tiene que ver con la crisis generalizada, no solo en torno a la espiritualidad, sino incluso a la creación. Uno de los problemas asociados con el tiempo dentro de los hogares, con el tiempo de la pandemia, es que han aumentado las enfermedades mentales, han aumentado notablemente las grandes dificultades de carácter intelectual para entender lo que nos estaba pasando. Ha habido situaciones de desborde emocional y experiencial. Y yo leyéndote y pensando en esa época, veía también mucho de ese gato que quiere escapar, que quiere buscar, pero que a la vez, y creo que eso es algo clave, sí tiene una gran vida interior. Es decir, la lucha contra ese espacio en el que hemos estado de manera recurrente encerrados, pues era el universo interior, ¿no? El mundo interior. Eh, este gato tiene esa dicotomía, porque es un gato, como las personas, ¿no? Que es contradictorio. Tiene el anhelo de irse, pero está permanentemente interpretando en su mente otra cosa. Está permanentemente interpretando la figura de que es otra cosa que no es y peleando por unos espacios. Sí, eso es cierto, ¿no? Esa pelea con uno mismo, que es lo que venimos hablando en toda esta charla nosotros. Yo creo que el libro pretende eso, ¿no? El gato como ejemplo de esa dicotomía, de esa lucha interior que hay. La diferencia entre el gato y nosotros, yo creo que es que el gato efectivamente asume su comunicación con la naturaleza. El gato es uno de los animales que creo que de una manera más genial asume que es parte de la naturaleza. Tú lo ves que no tiene ningún problema en pasar muchas horas del día en estado contemplativo, en estado de observación, que tú no sabes si está dormido o despierto. Él está comunicándose con otra realidad. Yo tengo un amigo, el filósofo Ignacio Castro Rey, que él escribió un libro
llamado Mil días en la montaña, y él me decía, él estuvo en una montaña de Galicia para escribir este libro, y él me decía, lo que pasa, Edgar, es que nosotros no escuchamos a la naturaleza nos dice eh, todo lo que hay que hacer. Allí está todo, simplemente hay que dejarse llevar y nosotros estamos apartados de la naturaleza. Entonces, en este sentido, yo creo que el gato está muy vinculado con su sentir natural y las contradicciones que pueda vivir el gato, como muchos otros animales, en este caso creo que son contradicciones mucho más serenas, por así decirlo, porque la contradicción nuestra humana tiene que ver también con una serie de situaciones culturales y sociales que nos mueven a nosotros hacia no necesariamente sentirnos parte de esa naturaleza, porque es verdad que en muchos sentidos cada vez nos apartamos y nos distanciamos más de lo que es nuestro vínculo con la parte natural, ¿no? Decía el filósofo Santiago Beruete que muchas veces las voluntades del ser humano acaban siendo casualidades que no siempre perjudican al cambio climático, ¿no? Él ponía el ejemplo de que estamos en una emergencia climática y que el resultado puede ser algo que ni siquiera somos todavía conscientes de lo que es, ¿no? Hablaba en esta misma línea de los cambios entre el paleolítico y el neolítico. Y por eso yo te quería hablar de la voluntad y el azar. La voluntad del cambio, la voluntad de conquistar espacios, la voluntad de mirar hacia adentro, o tu voluntad, por ejemplo, en este texto, de generar una mirada desde una perspectiva original. Pero también hay muchísimo del azar, ¿no? ¿Cuánto pesa cada cosa? ¿Cuánto pesa la voluntad? ¿Cuánto pesa el azar? ¿Cuánto pesa la combinación de ambas? No solamente en esta obra tuya, sino en tus obras anteriores, porque tú has trabajado mucho esta idea de lo que no existe y nosotros vamos generando a través de la voluntad, ¿no? Como tenemos la voluntad de generar un relato. Sí, yo no te sabría hablar de porcentaje con precisión entre el azar y la voluntad. Lo que sí creo es que nosotros, que es un poco mi motivación como ser humano y también como escritor, lo que planteo en las obras, como tú lo defines, es que la voluntad tiene que tener un peso muy importante, porque la voluntad, aunque te estrellaras contra varios muros para intentar llegar a un punto del camino que tú pretendes, tienes que intentarlo. Y evidentemente que aunque haya un porcentaje de azar muy importante, esa voluntad tiene que estar presente, porque en algún momento de esos intentos es que no te vas a arrepentir y tú mismo vas a reconocer, no, es que fue mi voluntad. O sea, fue la mucha voluntad que le puse la que me permitió llegar a ese punto. Entonces yo creo que el ser humano, evidentemente, somos una fuerza aún desconocida. O sea, es que insisto en el tema cultural porque tenemos, evidentemente, muchos aprendizajes, que esos aprendizajes de algún modo nos conducen por caminos más rutinarios y más predecibles. Pero cuando estamos en reposo con nuestra propia capacidad y con nuestra propia libertad, es donde a veces percibimos hasta qué punto somos capaces de desarrollar una fuerza superior que es la que nos permite crear una realidad. O sea, justamente hasta qué punto somos partícipes de una realidad que depende de nuestra propia fuerza interior. Precisamente en La Niña del Salto, estaba pensando ahora en tus obras anteriores, y aquí también existe ese juego, ¿no? El juego de lo metaliterario, que en el fondo es combinar dos realidades, una la de la narración y otra la de la realidad que puede estar fuera de la obra. Y aquí también está presente. Yo creo que tú, ese ser gato que tiene 7 vidas, ¿no? Es una superposición permanente de ficciones, o por lo menos yo lo he entendido así. ¿Cómo entiendes esta superposición, la metaliteratura, en tu obra? Sí, me interesa es como contraponer realidades en el sentido de que el lector pueda percibir que la realidad es un entramado, que la realidad es una construcción y me interesa que de algún modo haya un choque, que el lector sienta, bueno, esto es algo que fue creado, esto es una armadura, esto es algo a lo cual yo puedo acceder y la realidad también funciona de esa manera. Y en este sentido, poder uno citar otras obras me parece importante. Por ejemplo, en Sergato hay un homenaje a Georges Perec, al francés Georges Perec le hago un homenaje porque me parece que hay un componente de juego, ¿no? Por más dramático que pueda ser la historia de este prisionero, para mí la literatura y el arte también es un juego. Entonces, en este caso, Georges Perec me interesaba citarlo como ese creador que jugó mucho, que en este sentido hizo mucho trabajo de literario con el juego, ¿no? Lo metaliterario yo lo interpreto de esa manera, que realidad y ficción se funde. No me gusta tampoco
percibir la realidad como un absoluto, y creo que el papel del arte está justamente para romper estructuras mentales en el lector o en el espectador, ¿no? No hay nada más gratificante, creo yo, y tú lo sabes como escritor, que para un creador cuando siente que un lector le ha dicho, mira, tal parte que leí de tu obra o tal libro me hizo replantearme algo que yo estaba pensando. O mi mirada salió de manera diferente cuando terminé de ver una película, o una obra de teatro me hizo replantearme algún punto de vista. Yo creo que eso, los puntos de vista, ahí caemos en algo muy importante que Thomas Berger decía, una cosa que me parecía genial. Thomas Berger decía que una de las limitaciones humanas es que no somos capaces de ubicarnos en otros puntos de vista, sino que dependemos del nuestro. Entonces, en el momento que nosotros somos capaces de dar el salto y mirar desde otras perspectivas, allí nos convertimos en seres humanos amplios. Yo creo que el arte te permite esa posibilidad de romper paradigmas para que tú seas capaces de despejar la mirada y ver otras realidades que antes no desconocías. Qué bonito, es muy bonito y además tiene mucho que ver con la propia historia, ¿no? Que en definitiva es la interpretación de los hechos y tenemos que conseguir ver las interpretaciones de los demás, ¿no? Como estudia Claro. precisamente la historiografía. La, la parte de la provocación, la parte del descaro, también está de alguna manera relacionada con esto que estamos hablando. Y me explico. Yo creo que tenemos un problema hoy en día editorial y es que es muy difícil que determinadas obras que no están dentro del canon, ¿no? Un canon narrativo, tengan un gran espacio. Esto quizás sea un problema también formativo. Muchos lectores, cuando no entienden la primera frase, ya abandonan, ¿no? Y en el caso de tu libro y de muchos otros, tienes que ir leyendo fragmentos hasta ser capaz tú, no el escritor, tú, de construir un todo. Y además es un todo que es interpretable porque son precisamente puntos de vista. Eso, desde luego, es un hallazgo literario. Eso es parte de la literatura, eso es parte del arte, ¿no? En vez de dártelo todo masticado, pues te dan una parte y tú tienes que ir construyendo. También es un riesgo. Quiero decir, uno cuando concibe una obra así sabe que se está arriesgando editorialmente y sabe que está enfocando hacia un tipo concreto de lectores. Si bien es cierto que no podemos pensar en los lectores que vamos a tener, sino en lo que nos nace. Pero lo que te ha nacido en este caso, que es tremendamente fértil, es ubérrimo, también es arriesgado y provocador. Sí, yo creo que el antídoto para lo que tú acabas de nombrar, tú utilizas mucho una palabra que me encanta, hallazgo. Hallazgo y la palabra búsqueda, yo creo que son dos palabras que nos invitan a la ruptura, ¿no? Tú decías que algo formativo, ¿no? Eso del lector, yo creo que es algo formativo y también informativo. ¿En qué sentido informativo? El canon que nos hace ver una historia, sobre todo actualmente en la industria editorial, creo que se publican muchísimos libros con estructuras de comienzo, desarrollo y final al estilo clásico, lineal. Bienvenidos sean, yo no estoy aquí para juzgar a ningún gusto de los lectores. Pero claro, cuando es la saturación de un mercado, que casi todo lo que se publica es de esa manera, estamos generando a nivel de los medios de comunicación, a nivel de muchos libreros, a nivel de las editoriales, estamos generando una sola forma de asumir un gusto. Eso es informativo. Claro, cuando eso se hace informativo, se convierte en algo formativo, donde ya estamos formando evidentemente un gusto. Entonces, claro, al lector no podemos nosotros decir, no, es que a los lectores les interesan historias planas, que ya me están contando lo que todos sabemos. No, es que el lector eso es lo que recibe en su mayoría porque las críticas que se producen en los medios de comunicación, son los libros de los que se hablan. Entonces, claro, yo creo que el lector también tiene derecho a tener una oferta variada de distintas formas e intenciones de hacer literatura y hacer arte. Cuando esa oferta es variada, ya podemos decir que hay un espacio democrático, por lo menos en el gusto de los lectores, y el lector sabrá qué escoge, ¿no? Yo creo que es un asunto también de que el mercado no se va por un solo carril. Y ya allí nosotros, cuando eso ocurre, es muy difícil decir, es que ese es el gusto del lector. No, yo creo que eso es lo que le dan. Entonces, yo me he encontrado con muchos lectores que aprecian otro tipo de literatura. Cuando la descubren, porque hay un librero que es acucioso y este librero le muestra otro tipo de libros, o hay un crítico literario que se atreve a escribir sobre otra clase de libros,
hay lectores que cuando descubren eso lo agradecen. El lector cuando se entera que existe otro tipo de literatura lo agradece y simplemente ahí tenemos una persona que va a seguir buscando libros inclasificables, que yo creo que por lo menos lo que a mí me interesa en la literatura. Estamos obligados de alguna manera todos, ¿no? a intentar, aunque sea un término un tanto, digamos, a veces peyorativo, subir el listón en el sentido más de abrir, ¿no? De abrir la mente a unos y a otros, porque desde luego cuando uno encuentra por primera vez este otro tipo de literatura ya se convierte en adicto, ¿no? En asiduo. Sí, porque sabe una cosa, Juan, que está pasando algo muy delicado también que yo a veces no sé si te ha ocurrido como escritor y como lector, que al fin es lo que somos, ¿no? A veces me pongo a pensar que se habla más de fama que de obra. Y esto es un problema, porque ya cada vez estamos hablando menos de la obra. O sea, cuando la obra es la búsqueda del creador, el creador históricamente, todos los creadores han tenido una batalla por conseguir la obra, ese listón que tú hablabas. O sea, te estrellas contra muchos intentos porque quieres cada vez ir tras esa obra que tú estás construyendo. Pero es que ya casi no se habla de eso, ahora se habla es del nombre, se habla de la fama. Parece que interesa más el nombre que tenga el escritor que la obra que está escribiendo o construyendo, ¿no? Me decía en estos días otro gran amigo escritor, Laure Leite, me decía de que una amiga le dijo muy emocionada que un escritor le firmó un libro. Entonces él y su esposa le preguntan, bueno, ¿y has leído su obra? Y él dice, no, es que no he tenido tiempo. Y claro, la emoción es por la firma y la emoción es por el nombre y no por la obra. Entonces, claro, cuando la literatura llega a ese nivel de superficialidad, yo creo que hay una alerta que los creadores y los lectores tenemos que activar, ¿no? Que yo creo que se trata de literatura, no se trata en este sentido de algo complaciente. La literatura no es complaciente. Yo creo que la literatura, si algo no es una anestesia. La literatura es, como lo decía Saramago o como lo decía Kafka cuando se refería al hachazo, la literatura es cualquier cosa menos una anestesia, es algo que conmociona, es algo que despierta. Y en este sentido estamos atravesando una época un poco problemática, de acuerdo como yo lo observo, que estamos haciendo mucha literatura complaciente. El arte tiene que ser un impacto, ¿no? Como un puñetazo en la boca del estómago, que decían los vanguardistas, o por lo menos tiene que movilizar. Si no moviliza, si no hiere, si no escuece, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no es, ¿no? Arte. Y Qué para bueno. llegar hasta ahí, que es de lo que yo te quería hablar, uno también tiene que hacer un proceso. Y yo te quería preguntar por el proceso. ¿Cómo ha sido destilar? Porque muchas veces se piensa de manera equivocada que las obras breves requieren menos destilado, pero es al contrario, ¿no? Porque las distancias se comprimen como los perfumes y es mucho más complicado a veces, otras veces no, porque aquí no hay normas fijas, destilar una obra breve. ¿Cómo ha sido el destilado en un tiempo de pandemia, en un tiempo de estas dificultades editoriales? ¿Qué problemas has tenido a la hora de ejecutar? Porque lo que todos conocemos perfectamente es que una cosa es ¿no? la abstracción, una cosa es lo que nosotros somos capaces de generar en nuestra mente y que empezamos a escribir ya incluso antes de ponernos delante del papel. Y otra cosa es lo que somos capaces de plasmar, ¿no? Lo que somos capaces de trasladar negro sobre blanco y construir. En tu obra se percibe evidentemente que ha habido un trabajo enorme previo, yo te diría, previo a la escritura, de pensamiento, de reflexión, de sentimiento también, y me gustaría saber cómo ha sido ese proceso. Sí, un trabajo complicado en el sentido de que hubo muchas versiones de Ser Gato. O sea, efectivamente las pensaba y a la hora de escribirlo, cada frase esa tuvo muchas versiones, muchos cambios, porque yo necesitaba de algún modo que fuese percibido como una composición musical. Yo creo que cuando escribimos en general, yo creo que la literatura, para que sea arte, para que tenga una estética, yo creo que nosotros también hacemos de algún modo una sinfonía. Esto es como una sinfonía que tú necesitas que articular todos los instrumentos y que haya toda una armonía, en este caso en torno a las palabras, ¿no? Pero Ser Gato era una exigencia mayor quizá que otros trabajos míos por la brevedad, justamente por la brevedad es donde está esa batalla, porque por utilizar las palabras justas, por intentar pelearme con las palabras para que esas palabras puedan darle sentido a frases, porque en el fondo cada frase es una historia, cada frase tiene un sentido. Tenía que tener mucha limpieza y mucha sonoridad también a la hora, como decía Poe, que la literatura tenga un sonido, que cuando se lea tenga una verdad, cuando se pueda escuchar, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, un trabajo muy intenso
y lo percibía como eso, como una sinfonía. Yo necesitaba de algún modo que a la hora de leerlo, y yo mismo me lo leía en voz alta una vez escrito, yo sintiera de que eso era una composición musical sinfónica a la hora de poder interpretarlo como un libro, ¿no? Es un libro que además está escrito, como tú muy bien dices, entre la eufonía, ¿no? La potencia del sonido, la potencia de las palabras, como decía Jarry Poncela, ¿no? Trabajadas como el hierro para que se beban como el agua, y el calado. Yo te quería preguntar sobre eso. Cada aforismo, hacer un libro lleno de aforismos es un reto, pero cada aforismo, tú lo has dicho antes, es una historia. De modo que esta es una historia de historias. Es una historia que se construye como si fueran pequeños fragmentos, un mecano, que luego va haciendo una historia más grande sobre las cuales además hay diferentes planos de perspectiva. Sí, interesante eso, porque justamente todos esos planos, justamente es que el tema de la perspectiva, que es una palabra que hemos nombrado varias veces en esta conversación, me interesa mucho en este libro. Me interesaba de pronto que una frase pudiera ubicarse enfrente de la otra para entre ellas armar como un camino, armar como un espacio para que de algún modo, cuando dentro de ese espacio el personaje y el lector estuviesen transitando, miraran todas las perspectivas. Y para mirar las perspectivas se necesita que de algún modo cada frase tenga su propia vida, pero al mismo tiempo que tenga su propia vida esté relacionada con las otras. O sea, allí es donde hablo de un hilo conductor casi que mágico que tiene la literatura, pero que sobre todo tiene la música. Yo insisto en eso, creo que cuando escribimos no sé si nos damos cuenta o no, no sé si te pasará a ti como escritor, pero creo que hay una especie, una corriente musical que es la que, no hablo de una canción en particular, sino es una música casi que mística, que es la que te conecta para que esas palabras cobren sentido y puedan conectar con un lector de acuerdo a la intención que tú tuviste o crear otra intención en ese lector, muy distinta también a la que tú en un momento concebiste, ¿no? Desde luego, yo creo que al escribir tiene que haber un ritmo, un tempo que es Es interno del interno. escritor, y también luego se manifiesta en el texto en estas, pues en estos aciertos, ¿no? Estéticos, y también en estos aciertos eufónicos. Eh, Sobre la música, que es ese arte que tiene la potestad de trasladarnos a cualquier momento, quizá una de las que más nos traslade, por encima incluso de la fotografía, muy integrada en el cine, porque en el cine tiene la música ese poder evocador, ¿no? De sugerir, de aumentar las emociones. Eh, Siempre nos lleva hacia atrás, siempre nos lleva al recuerdo. Y una de tus frases es que hay batallas que primero se ganan en la memoria. Yo leyéndote pensaba en aquello de que las cosas no son como son, sino que son como nosotros las recordamos, como las queremos guardar en nuestra memoria. Eh, Aquí la sugerencia, la evocación, está ligada al recuerdo, pero también a algo que es muy interesante y que todavía no hemos notado, no hemos hablado, algo que me parece significativo en tu obra, que es las vidas no vividas. Sé que suena como algo que siempre se dice de las distopías, no necesariamente hacia adelante, sino hacia atrás, sino esas vidas que están en el pasado, que nosotros percibimos como ciertas y que en realidad son un constructo de nuestra imaginación o de nuestra memoria. Yo creo que también hay bastante aquí de esas vidas no vividas. ¿Qué opinas? Sí, totalmente cierto. Es que si hablamos de la realidad, la realidad sería un microsegundo. Es la única posibilidad de realidad que tenemos, el microsegundo. Todo lo que esté fuera de ese microsegundo es parte de la imaginación. O sea, evidentemente que la memoria está muy ayudada por la imaginación, porque todo aquello que recordamos lo estamos recordando con mucho apoyo de esa imaginación que es la que coloca cada cosa de acuerdo también a nuestras intenciones, a nuestros anhelos, a nuestros fracasos. Entonces vas recordando las cosas de acuerdo a como tú las quisiste vivir. Por muy dramático que haya sido, tu participación en ese drama también es parte de una imaginación que está trayendo de algún modo ese pasado inexistente, porque estás en tu propia perspectiva. Entonces, ese micro segundo, que es el presente, como es inatrapable, nosotros prácticamente nunca vivimos en la realidad. Todo el tiempo estamos viviendo de un recuerdo que pincelamos de muchas formas y de un futuro que también estamos pincelando. Eso me interesa mucho de la literatura, cómo tú puedes contar una historia
y de algún modo demostrar que el personaje está creando realidades, que el personaje todo el tiempo está imaginando, todo el tiempo está construyendo, todo el tiempo está hilando. De algún modo eso se logra, pienso yo, desmantelando el concepto de realidad como algo absoluto. Y presentando la realidad como algo totalmente transformable, que físicamente, incluso en términos físicos y científicos, la realidad es algo que todo el tiempo se está escapando, que todo el tiempo se nos está yendo de las manos y lo que nos queda es la imaginación y la memoria. Es el pantarrey, ¿no?, de Heráclito, pero llevado a la actualidad, ¿no? Ese río Sí. que se lleva permanentemente todo. Bueno, Edgar, para ir cerrando, si te parece esta amenísima conversación que somos capaces de prolongar eternamente, pero que vamos a ir enjaretando, yo quiero hablar también de algo muy, muy cercano, que es lo que tú decías, la construcción de la realidad prácticamente es una invención del córtex cerebral. Y en tu obra yo percibo que hay mucho de lo racional y mucho de lo pasional. Hay también mucho de deseo, mucho de anhelo de construir, como decías, otras realidades, mucho de encontrarnos, mucho de mirar hacia afuera, pero también de mirar hacia adentro. ¿Cómo se enfrenta este gato a los abismos del día a día, a los abismos de lo que deseamos, al desencanto? Está construido desde lo que para mí es quizá más motivador, que es un cierto aire permanente de desencanto, desencanto y desazón. Y me gustaría que nos hablaras de esos conceptos en relación a ser gato, para ir cerrando. Sí, yo creo que es una paradoja porque la desazón es lo que lo motiva a saltar. Es como que una cosa activara a la otra. Tristeza, salto. Angustia, salto. Es la dicotomía. Es el nunca quedarse en un solo estado, ¿no? Porque cuando tú asumes la tristeza, asumes el fracaso, pero automáticamente das un salto, hay una inconformidad. No hay una pasividad y en Ser Gato se presenta eso, donde tras cualquier momento de inercia o de fracaso tiene que haber un salto. Eso lo plantea el libro y cuando tú hablabas de lo racional y de la pasión, toda esa dualidad de derecha, izquierda, blanco, negro, yo también como escritor me interesa interpretar este siglo tan apasionante que estamos viviendo, el siglo XXI. Yo creo que nosotros, quizá como nunca antes, y así fue el inicio de nuestra charla, yo creo que de algún modo se está desmantelando todo, todas las certezas se están desmoronando, estamos viviendo como una implosión de nuestras realidades. Y me interesa en este caso conjugar distintas opciones. O sea, nosotros no somos una sola dirección. O sea, es esa parte integral que nos agrupa, lo racional y la pasión, el sueño y la verdad, o sea, tantas cosas que tenemos en nosotros. Me interesa que las historias que escribo estén presentes porque creo que ese es el camino que estamos transitando. Estamos como yendo hacia una verdad muy compleja que ya no es simplista, que ya no puede ser en una sola dirección, y eso lo estamos viviendo a todos los niveles, a nivel individual, a nivel social, y yo creo que dentro de todo lo complejo de esta realidad, eso es muy interesante y creo que va a arrojar algo muy positivo y el arte está para olfatear los caminos que estamos transitando. Podría ser un trasunto de la frase de Beckett, aquella renovado y casi colectivo de fracasa más, fracasa mejor, ¿no? Porque estamos fracasando en lo individual, en lo colectivo, en lo político, ¿no? Parece que estamos en una época de permanente decadencia que no termina de romper y es lo que tú estás planteando, ¿no? Cuando se rompa, ¿qué es lo que vendrá? Sí, por eso me parece que lo que vendrá tendrá que ser positivo, porque ese constante fracasar y lo importante es no quedarse en que eso es algo absoluto, porque evidentemente lo que tenemos es una cadena de fracasos. O sea, yo creo que se está derrumbando algo que también estaba construido en base a lo falso, pero no a lo falso desde el punto de vista artístico, que sabemos que nos encanta a nosotros construir mentiras, ¿no? Sí. Sí, pero en este caso estamos hablando de algo social e individual. Un ser humano construido en base a una visión uniforme de la vida. Entonces, claro, ya eso se está demoliendo, ya ahora estamos comprendiendo que el ser humano no tiene una visión uniforme de la vida porque es que él no es uniforme, él es integral.
Dentro de mí, eso es la perspectiva, es muy importante. Dentro de mí existen muchas perspectivas. Y en el momento en que yo lo comienzo a descubrir, voy a comprender más a los otros. Y yo creo que estamos en ese tránsito, en ese tropiezo. Es una especie de boxeo, es una especie de batalla. Es un samurái que está enfrentando todo un pasado que le enseñaron a una actualidad que le está presentando una ruptura total con todo aquello para lo cual fue educado, ¿no? O sea, fuimos educados para algo que no somos. Y yo creo que por ahí está la respuesta. Desde luego la literatura, ¿no? Como elemento, digamos, fracturador o interpretador de nuevas perspectivas para ayudarnos a esas reflexiones. Quizá es el mejor papel del arte posible. Seguro que sí, Juan. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por esta charla, ha sido muy agradable y Gracias a ti. vamos a dejar aquí esta charla. No se olviden Ser Gato, editorial Alta Marea, de Edgar Borges, como pueden ver, es una obra realmente infinita. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo y también a la Semana Internacional de las Letras en Murcia. Muy amables. Igualmente, muchas gracias a todos.